Buenas, mi nombre es Alejandra Dinosca Martínez Mejía, estudiante del séptimo año de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy hablaré de la administración de medicamentos orales, cómo y cuándo. Bien sabemos de que cuando hablamos de la administración de medicamentos, la vía de administración de elección para muchos médicos es la vía oral. Sin embargo, vamos a ver de que algunos pacientes se nos pueden presentar algunas dificultades o algunos inconvenientes para la administración de estos medicamentos, ya sea por su condición, por su edad, como pacientes pediátricos, por que tienen alguna sonda alimentaria, que tienen problemas para deglutir. En estos casos nosotros tendríamos que recurrir a buscar pues la forma farmacéutica más adecuada y que esté autorizada. Sin embargo, muchas veces pues no podemos encontrar la forma farmacéutica adecuada y tendríamos que recurrir a manipular estas formas orales sólidas. ¿Cómo las manipulamos? Pues recurrimos a triturar, a fraccionar, a disolver comprimidos, a abrir cápsulas. Y para ello tenemos que saber qué formas farmacéuticas tenemos, cuáles podemos triturarlas, cuáles no. Y hablaremos de ello. En primer lugar tenemos los comprimidos, que estos generalmente solo se pueden triturar cuando son comprimidos sin cubierta. Estos se pueden disolver en agua, 10 a 30 ml de agua, y se administran hasta que tengan una disolución completa. Algunos comprimidos no se disuelven y se forma una suspensión. Entonces le decimos al paciente que antes de administrárselo lo agite. También tenemos los comprimidos recubiertos con película, que la película lo que hace, la finalidad que tiene es enmascarar el sabor desagradable, proteger el principio activo de la luz y proteger de efectos locales o irritantes. Estos no se deben de triturar. También tenemos los comprimidos sublinguales, que estos se absorben a través de la mucosa sublingual, evitando el efecto del primer paso hepático para conseguir un efecto más rápido e intenso, y estos tampoco se aconseja triturarlos. También tenemos los comprimidos liofilizados o bucodispersables, que estos se disuelven al ponerse en contacto con la saliva sin necesidad de agua. Se pueden digregar en pequeñas cantidades de agua, pudiendo quedar como partículas en suspensión, pero con esto hay que tener cuidado porque hay riesgo de obstrucción de las sondas de alimentación. También tenemos los comprimidos efervescentes, que estos se disuelven y se administran una vez desgasificados. Las burbujas pueden provocar tos y agravar la disfagia. También tenemos las cápsulas de gelatina dura, que estas se pueden abrir y mezclar su contenido con agua o con comida inmediatamente antes de administrar. También tenemos las cápsulas de gelatina blanda, que estas contienen el principio activo en forma líquida y en general deben tragarse enteras sin abrir, pero vamos a tener algunos casos como pacientes que tienen sonda, que en ellos sí podemos extraer su contenido líquido con una jeringa y disolver en agua para administrar. Otra opción es disolver la cápsula entera en agua tibia, retirando posibles restos de gelatina no disueltos. Otra forma farmacéutica son las cápsulas o comprimidos con recubrimiento entérico. Estas lo que van a hacer es que van a liberar su principio activo en un lugar en concreto del intestino delgado, y esto no se aconseja triturarlo. Tenemos las cápsulas con gránulos de recubrimiento entérico, que estas no se aconseja triturarlas, sin embargo sí se pueden abrir las cápsulas y mezclar los gránulos con líquido o alimentos blandos, como por ejemplo el yogur. Tenemos por último las cápsulas o comprimidos de liberación controlada, que estas no se aconseja ni triturar ni masticar. Entonces, ya conociendo las formas farmacéuticas, tenemos que ver en qué horario tenemos que recetar los medicamentos sólidos orales a los pacientes,
o si va a ir acompañados o no de comida. Entonces, empezando hablando de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos, estos normalmente se recomienda administrarlos asociados a comida para minimizar lo que son las molestias gastrointestinales. Pero sin embargo, pues no hay un estudio que demuestre que el alimento disminuye el daño gástrico causado por estos medicamentos. En caso de los pacientes que tienen dolor agudo, se recomienda pues administrar estos AINES con el estómago vacío para tener un efecto analgésico más rápido. Y tenemos también los antibióticos, que por mencionar algunos de ellos, la citromicina en cápsulas, la cloxacilina, la fopomicina y la rifampicina, esto se absorbe mejor con el estómago vacío. En caso de los antidepresivos, si presentan efectos sedantes, pues se recomiendan administrarlos durante la noche. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, la meancerina, la mitarsapina, la trazadona son algunos de ellos. Lo que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, estos causan insomnio, por lo tanto se recomienda tomarlos en horas matutinas. A excepción de ellos, que la paroxetina y la fluoxamina pueden causar somnolencia, entonces estos se aplican o se administran durante la noche. La duloxetina y la venlafaxina tienen bajo riesgo de sedación, entonces realmente esto se puede administrar a cualquier hora del día, preferente del paciente. Tenemos también los antihipertensivos, que esto se aconseja la administración durante la noche debido a que se ha visto o se ha asociado a la disminución de la morbimortalidad cardiovascular. En caso de los diuréticos que se utilizan en estos pacientes hipertensos, pues es mejor administrarlos durante la mañana para evitar interferencias con el sueño y evitar el riesgo de caída en ancianos. En caso de los corticosteroides, pues su liberación tiene un ritmo circadiano, por lo que se recomienda administrarlo durante la mañana, la dosis de mantenimiento, y que sea acompañado con alimentos para mimetizar la producción normal de cortisol y minimizar la supresión adrenocortical. En caso de la estatina, pues se mencionaba que la producción de colesterol sigue un ritmo circadiano, por lo que se recomendaba administrarlo durante la noche. Sin embargo, no hay evidencia concreta, entonces realmente se puede administrar a cualquier hora del día. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, pues en caso de aquellos pacientes que tengan reflujo gastroesofágico, se deben tomar media hora antes de la primera comida del día. En caso de que el paciente tenga síntomas nocturnos, se debe administrar antes de la cena. Otros medicamentos como el bisfosfonato se administran 30 minutos antes de la primera ingesta del día. El hierro se debe tomar antes o durante las comidas, dependiendo de la tolerancia gastrointestinal. Y hay riesgo de interacción con determinados alimentos, que después tocaremos ese punto. En caso de la sulfonilurea, se administran con las comidas para disminuir el riesgo de que el paciente caiga en una hipoglicemia. También es importante saber las interacciones que hay entre los alimentos y los medicamentos. A ver que algunos medicamentos van a estar asociados a deficiencia de algunos nutrientes, de alguna vitamina. Por ejemplo, entre ellos los que más se utilizan en nuestro país, pues los diuréticos, vamos a ver que hay deficiencia importante de calcio, magnesio, potasio y zinc. En los inhibidores de la bomba de protones a largo plazo provocan deficiencia de vitamina B12, magnesio, calcio y hierro. Pacientes que utilizan metformina podrían tener deficiencia de vitamina B12 también. El caso de trimetoprim-sulfametoxazol, un antibiótico, pues podría provocar deficiencia de calcio y folatos. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que algunos medicamentos influyen, por lo tanto tendremos que considerar en estos pacientes suplementos vitamínicos para que no tengan estas carencias. Aparte de eso, pues vamos a ver de que hay algunos alimentos que no nos va
nos van a permitir ya sea mejorar o empeorar la absorción, la biodisponibilidad y el efecto de algunos medicamentos. Por ejemplo, los alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos, el kiwi, eso lo que van a hacer es mejorar la absorción del hierro. En caso de los alimentos ricos con vitamina E y ácidos grasos, como omega 3 que se encuentran en el aceite de pescado, estos van a aumentar el riesgo de sangrado de los anticoagulantes. Los alimentos ricos en vitamina K, como las verduras de hoja verde, espinacas, lechuga, brócoli, coliflor, té verde, etcétera. Estos van a antagonizar el efecto de los anticoagulantes ticumarínicos, como la warfarina. Los alimentos ricos en potasio, como la naranja y los plátanos, pues estos van a aumentar el riesgo de hiperpotasemia por los IECA o por los ARA2 y diuréticos ahorradores de potasio. También va a aumentar lo que es el riesgo de arritmias y de un ataque cardíaco. Los alimentos y bebidas fermentadas ricas en tiramina, como lo son chocolate, queso curado, vino, cerveza, salami, salchichas, etc., van a aumentar el riesgo de crisis hipertensiva en pacientes tratados con IMAO, como la isoniazida, el linezolid, seleglinida. La dieta rica en grasa va a causar ya sea que se aumente o que disminuya la biodisponibilidad de algunos medicamentos. Por ejemplo, va a aumentar la biodisponibilidad del albendazol, de la clozapina, fenitoína, va a disminuir la biodisponibilidad de la warfarina y el diazepam. Si un paciente tiene dieta rica en proteína, puede aumentar la biodisponibilidad del propanolol o del allopurinol y disminuye la biodisponibilidad de la fenitoína y de la levodopa. Pacientes que tienen una dieta rica en sal, pues va a aumentar la eliminación de las sales de litio por inhibición competitiva a nivel de la reabsorción tubular. Y también va a antagonizar el efecto de los antihipertensivos. En caso de los productos lácteos, lo que van a provocar es que va a disminuir la biodisponibilidad de los bifosfonatos, de alguna fluoroquinolona, de la marcaptopurina, del metotrexato y sales de hierro. Pacientes que consumen cafeína, como café, té y refresco de Coca-Cola, estos alimentos disminuyen la absorción de alendronato y hierro y aumenta el efecto del paracetamol y de los broncodilatadores. Los fitoestrógenos de la soja van a disminuir la absorción intestinal de levotirosina, aumentar efectos adversos de estrógenos y van a antagonizar el efecto del tamoxifeno. Además, van a aumentar los niveles plasmáticos del haloperidol, de la olanzapina. La fibra va a reducir la absorción de medicamentos como la digoxina, la levotiroxina y penicilina. El Regaliz va a ser un análogo estructural de la aldosterona, por lo tanto va a provocar un efecto antagonista con antihipertensivos, va a haber riesgo de toxicidad con los digitálicos debido a la retención de sodio e hipopotasemia. El zumo de pomelo va a aumentar la biodisponibilidad de los antiarrítmicos como la amiodarona, de los antiagregantes como el ticagrelor, de los antihistamínicos como la fexofenadina, de inmunosupresores, de colchicina, carbamazepina, etc. Y va a disminuir la biodisponibilidad de la eritromicina, itraconazol y los opioides. Entonces, aparte de eso, de haber interacción de los alimentos y los medicamentos, también va a haber interacción de dichos fármacos y del alcohol. En esos casos, pues vamos a ver de que con la aspirina y con los AINES lo que va a producir es que el alcohol va a aumentar
el riesgo de hemorragia gastrointestinal. En caso del acenofumarol, va a inhibir su metabolismo y va a aumentar el riesgo de sangrado. En caso de los antihipertensivos y los nitratos, va a potenciar su efecto hipotensor. Si hay un paciente que consuma colchicina, pues va a haber riesgo de toxicidad por la competencia hepática. Y en los depresores del sistema nervioso central, como los antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos opioides, anticonvulsivantes, antihistamínicos, sedantes, lo que va a hacer es que va a aumentar su efecto. La grisofulvina, isoniazida, metronidazol y nitrofurantoína va a tener un efecto antagonista, es decir, que va a competir con el metabolismo del alcohol y va a causar ciertos síntomas en el organismo de esta persona debido a que en su torrente sanguíneo va a haber bastante acetaldehído. Y también en caso de la isotretinoína va a aumentar los niveles de triglicéridos. El metamizol va a aumentar su efecto depresor y los procinéticos como la metoclopramida va a potenciar su efecto sedante. En caso del verapamilo va a potenciar el efecto del alcohol. ¿Qué medidas de prevención podemos utilizar para minimizar las consecuencias de interacciones entre medicamentos y alimentos? Pues tenemos que revisar en primer lugar la dieta del paciente, teniendo especial cuidado si sigue alguna dieta especial o si está tomando algún suplemento dietético o planta medicinal. Además, debemos de evitar cambios bruscos en la alimentación de pacientes crónicos que toman medicamentos de estrecho margen terapéutico o pacientes de alto riesgo como los que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Tenemos que informar adecuadamente a los pacientes de cómo se han de tomar los medicamentos en relación con las comidas. Es decir, cuando la recomendación indique con las comidas, se está refiriendo durante o inmediatamente después de ingerir los alimentos. En ayunas o fuera de las comidas implica que hay que tomarlo con el estómago vacío 1 hora antes o 2 horas después de la comida. Además de eso, tenemos que especificar que se debe tomar los medicamentos orales con agua a la misma hora aproximadamente y de igual forma en relación con los alimentos. Además, hay que valorar la necesidad de tomar suplementos vitamínicos en pacientes que toman medicación crónica que causa déficit de vitamina, que ya lo habíamos hablado. Ideas clave, pues en conclusión, ¿verdad? Para la administración se deben seguir las instrucciones de la ficha técnica o del prospecto. No todas las formas farmacéuticas sólidas orales se pueden manipular, ya lo vimos, y no todos los comprimidos ranurados al ser fraccionados distribuyen de forma correcta la dosis. El horario de administración de un medicamento debe adaptarse a las preferencias del paciente para facilitar la adherencia. A la hora de administrar un medicamento con comida hay que tener en cuenta las posibles interacciones. Las interacciones medicamento-alimento clínicamente relevantes son difíciles de predecir. Si la respuesta terapéutica es adecuada, el horario de administración y las posibles interacciones pierden relevancia. Y eso sería el tema de administración de medicamentos orales. Gracias por su atención.